Unai Sordo, señor Sordo, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Por qué ha habido que esperar hasta el último momento para que se produzca ese acuerdo in extremis en la misma mañana en que se reunía el Consejo de Ministros? Bueno, porque los acuerdos sobre los ERTE cada vez se han sido más complicados, cada vez son más complejos, la casuística es mayor. Cuando aprobamos esto por primera vez en el mes de marzo, cuando acordamos con el Gobierno y la patronal este acuerdo, era más simple la situación, era brutal, pero era simple, es decir, prácticamente la economía se había paralizado y entraron 500.000 de ERTEs en fuerza mayor, 3,5 millones de trabajadores afectados. Ahora la situación es distinta, la pandemia impacta distinto en distintas partes de España, tiene efectos diferentes sobre la economía, hay empresas abiertas, hay empresas cerradas, hay empresas con actividad al tran-tran o a medio gas, y adecuar una herramienta como los ERTEs a todas estas situaciones y hacerla favorable para que sustituyan a los despidos, que era como habitualmente se comportaban las empresas en España, pues es una misión complicada. Pero creo que hemos llegado a un gran acuerdo y yo estoy francamente satisfecho. ¿Usted comparte esa disyuntiva entre salud y economía? No, para nada, y se está demostrando. Es decir, no tomar medidas o acelerar las medidas de recuperación de la actividad económica y la movilidad sin tener suficientemente dotados los sistemas de rastreo, de refuerzo de la atención primaria, de poder incidir sobre una pandemia de estas características, acaba teniendo efectos nocivos sobre la economía si tuviéramos que ir a un segundo confinamiento, que deseo con todas las ganas que no sea así, ¿no? Por tanto, hay que hacer compatible un estricto cuidado de la salud pública, reforzando todos los sistemas de salud pública, de atención primaria, como digo, con una recuperación paulatina de la actividad económica, que en algunos casos creo que se ha dado de forma precipitada y que conviene no repetir errores. Pero no hay una dicotomía entre salud y economía. La economía no va a repuntar con fuerza si no somos capaces de doblar el pulso a esta pandemia. Decía usted que cada vez es más difícil llegar a un acuerdo con el tema de los ERTE, pues la casuística cada vez es mayor. Ustedes están satisfechos, de hecho han dado su apoyo a este nuevo acuerdo, pero a partir del 31 de enero ¿se va a poder seguir protegiendo empresas y empleos? ¿Estamos en condiciones de seguir prorrogando sine die esta coyuntura? Yo creo que el compromiso que nosotros le estamos solicitando en todo momento al Gobierno es que haya una voluntad política de que mientras dure esta pandemia y afecte como está afectando a la economía, la fórmula de los ERTE, y la fórmula de los ERTE tiene que tener los suficientes incentivos como para que las empresas las utilicen en lugar de los despidos, y la fórmula de los ERTE tiene que proteger de una forma particular a los trabajadores y las trabajadoras, pues que esta fórmula siga vigente, ¿no? Y cada cierto tiempo, cada ciertos meses, es razonable reformar en qué términos sigue vigente esta fórmula. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque las cosas cambian. Hace unos meses parecía que se recuperaba la actividad económica, hicimos un acuerdo en el mes de junio de unas características, ahora va a empezar a haber algunas limitaciones de aforos, de movilidad, de actividad económica, y conviene adecuar la norma, y por tanto creo que en ese terreno hemos acertado con la fórmula. ¿Qué es lo que ocurre? Que sustituir el despido por el ERTE, sustituir que el trabajador se vaya a la calle porque cobre temporalmente el paro, pero se le reponga posteriormente esa prestación de paro, que se mejoren las prestaciones de los trabajadores, o que se incluya, por ejemplo, a los fijos discontinuos, como hemos conseguido en este último acuerdo, tiene un coste económico muy importante, y hay que ser conscientes que la sociedad española estamos haciendo un enorme esfuerzo por sostener el empleo, y esto en el futuro nos tendrá que llevar a nuevos debates sobre la corresponsabilidad de las empresas con lo común, o sobre la política fiscal que necesita este país, que adelanto que en mi opinión en el medio y largo plazo tiene que ser muy distinta a la demagogia que a veces se hace con la bajada generalizada de los impuestos, porque si tuviéramos todavía menos presión fiscal de la que tenemos, ¿cómo íbamos a cubrir como país el ingente gasto que tenemos que asumir para salvaguardar el empleo y salvaguardar a las empresas? Pues estas son reflexiones que creo que España tiene que hacerse en el medio plazo. Y si las empresas no ganan dinero, ¿cómo van a pagar impuestos?
Claro, evidentemente, pero se trata de generar las condiciones para que las empresas puedan ganar razonablemente dinero y ese dinero también se distribuya para el conjunto de la sociedad. Yo estoy escuchando que el gobierno, con los impuestos de los españoles y de las españolas, tiene que salvar el turismo, tiene que activar la economía, tiene que generar nuevas oportunidades de negocio a través de las infraestructuras, tiene que salvar a los autónomos, tiene que mantener los ERTEs. Bien, yo creo que en efecto el poder público tiene que hacer estas cosas y algunas más, pero para eso tenemos que tener un nivel de recursos en común, y eso y no otra cosa es la presión fiscal, al menos equiparable a la media de la zona euro. Parece razonable, si estamos en Europa, si somos la cuarta economía ahora mismo de la zona euro, parece equiparable tener una fiscalidad equivalente a la que tienen los países de nuestro entorno. Bueno, para tener esa fiscalidad equivalente, hoy en día España tendría que recaudar 75.400 millones más de euros al año. Yo ya sé que esto no se puede recorrer ni en un mes ni en un año, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que esto es así. Y a ustedes les salen las cuentas, ya sabe que ha habido una cierta polémica en torno a cuánto vale cada mes de los ERTE, cuál es la factura que ha de pagar el Estado por ello. ¿A ustedes les salen las cuentas de lo que está destinando el Gobierno a los ERTEs, ese montante de 4.000 o 5.000 millones mensuales? Sí, bueno, realmente la polémica viene más bien de que no se ha especificado el coste que tienen los distintos modelos de exoneración en las cotizaciones de la Seguridad Social que ha habido en estos últimos meses. Es verdad que en algunos meses hemos llegado a tener aproximadamente un gasto de unos 5.000 millones de euros en ERTEs, en el conjunto del pago de los ERTEs y de la Seguridad Social. En los últimos meses esto no ha sido así. En el mes de agosto, en el mes de septiembre, evidentemente el coste es mucho menor, porque ahora mismo tenemos apenas poco más de 600.000 personas en ERTE cuando llegamos a tener 3.400.000. Pero hago también una observación. Si no hubiera habido ERTEs, muchas de estas 3,5 millones de personas que han pasado por los ERTE, que han consumido una parte de su desempleo, pero que ahora ven repuestas sus prestaciones de desempleo, no olvidemos que hubieran ido al paro. Y muchas de estas personas hubieran consumido el paro, con lo cual el gasto no es tan sencillo de calcular como a veces se dice. El coste del no ERTE hubiera sido económicamente también importante y sobre todo socialmente hubiera sido insoportable, ¿no? El otro día leía un artículo de un periodista, de Javier Jorrín, que decía que por primera vez en la economía española la caída del PIB, que normalmente por cada punto de caída del PIB se destruía 1,7 puntos de empleo, en esta crisis, por cada caída del PIB, por cada punto de caída del PIB, se ha destruido solo, entre comillas, solo 0,4 puntos porcentuales de empleo. Esto es la primera vez que ocurre en las crisis económicas españolas, y esto en gran medida tiene que ver con esta palanca que hemos utilizado, y el coste de su no utilización hubiera sido dramático en términos de paro en España, porque hemos conocido una crisis sin ningún precedente, claro. Buenas noches, señor Sordo, soy Dani Cela, del diario.es. Le quería trasladar una cuestión que nos ha llegado por algunos trabajadores al periódico, que no sé qué dimensión tiene. Bajando un poco al terreno de cómo han estado funcionando los ERTEs en los últimos meses, no sé si ustedes desde el sindicato han percibido una cierta picaresca en la que haya trabajadores que en la práctica están destinando más horas de trabajo de las que realmente computa el ERTE, si esto es algo anecdótico o son casos concretos, o si a ustedes les preocupa. Por supuesto que nos preocupa. Yo creo que no es masivo, pero tampoco es anecdótico. Estas cosas están pasando. Pasaron incluso en las peores fases de la pandemia. En pleno confinamiento, a nosotros nos llegaban consultas y denuncias al sindicato, denuncias verbales, porque luego la gente no se atrevía a hacer esas consultas por la vía jurídica o sindical, de que incluidas estas personas en los ERTEs estaban haciendo teletrabajo desde sus casas, ¿no? Y es evidente, no ya que hay una picaresca, llamemos a las cosas por su nombre, hay fraude en la utilización de personas que estando en ERTE se les incita a ir a trabajar, o estando en una paralización parcial de su jornada laboral se les obliga a extender su jornada laboral. Y esto hay que perseguirlo. Si España está haciendo un esfuerzo de más de 20.000 millones de euros con toda seguridad para mantener el empleo a través de los ERTEs, no puede ser que nadie se beneficie de esto para hacer negocio y para hacer fraude.
Ya digo, no es generalizado, yo mentiría o sería un exagerado si dijera que esto es generalizado, pero creo que tampoco es marginal. ¿Ustedes han impulsado alguna denuncia al respecto? Evidentemente, cuando nos tenemos constancia y los trabajadores están por la labor de hacer la denuncia, evidentemente el sindicato denuncia. También la gente tiene que ser consciente que normalmente este tipo de prácticas se dan en las empresas donde no hay organización sindical. El sindicato no aparece como un paracaidista en las empresas, el sindicato es la palanca de organización de la gente trabajadora en sus centros de trabajo. Y por tanto, allí donde estamos presentes, lógicamente tenemos un conocimiento directo de dónde se están dando estas prácticas, y somos la mayor organización de España y también de Andalucía, tenemos más de 90.000 delegados y delegadas a lo largo de todo el territorio, pero evidentemente también hay muchas empresas donde no hay representación sindical y ahí se centra muchas veces este tipo de fraudes, ¿no? Señor Sordo, soy Estela Benot de ABC. A mí me gustaría preguntarle una cosa que le preocupa o que nos está llegando a nosotros también al periódico, que le preocupa a la gente. Los ERTE han sido un paraguas que han protegido el empleo durante todo este tiempo. De hecho, muchos trabajadores han vuelto a sus situaciones normales de trabajo y han podido salir del ERTE, pero todavía queda, usted ha dicho 600.000 trabajadores en ERTE. Hay una cierta preocupación o miedo que directamente esos ERTE se prorroguen hasta lo que ustedes han negociado con el gobierno, pero a partir de ahí se transformen en ERES, porque ya esa actividad se haya perdido definitivamente. No sé si tienen ustedes hecho ese cálculo o qué mensaje le puede trasladar a estos trabajadores. Sí, yo creo que el cálculo es imposible de hacer, porque lógicamente la situación de esas empresas no depende del ERTE, depende de la evolución de la economía, y ahora mismo la economía depende en gran medida de la evolución de una pandemia, con lo cual no tiene una lógica estrictamente económica y no se puede calcular en términos económicos, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtualidades que han tenido los ERTES es que de alguna manera han, como diría yo, embalsamado el empleo, embalsamado a las empresas a la espera de que si se reactiva la actividad, valga la redundancia, económica, puedan recuperar pues sus puestos de trabajo y puedan de nuevo estas empresas funcionar con cierta normalidad. Claro, si esto se demora sine die, a nadie se le escapa que puede haber o va a haber empresas que desaparezcan o que no pasen el río, por decirlo de alguna manera, porque España además es un país con muchas pequeñas y microempresas, con escasísimo músculo financiero, y que en una crisis de estas características no van a superarla, ¿no? Pero bueno, el ERTE en todo caso lo que hace es facilitar ese tránsito del río, por llamarlo de alguna manera, y luego, claro, lo que hay que tratar es de fortalecer la actividad económica, y para eso hay que aplacar la pandemia por un lado y luego ir preparando una batería de impulso económico desde los presupuestos generales del Estado, desde la canalización de los recursos que van a venir en los próximos 6 años desde Europa, que tienen que conllevar una transformación del modelo productivo español en la medida de lo posible, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad y que hay que aprovecharla ahora o nunca. Señor Unai Sordo, soy Javier Carballo del Confidencial. La noticia esa a la que se refería, que se publicó además en el Confidencial, a mí también me llamó muchísimo la atención, porque parecía, el titular era optimista, porque decía que España había conseguido salvar 6 millones de empleos, que si se le aplicaran los parámetros de destrucción de empleo de la crisis de 2007, la crisis financiera, pues se hubieran destruido en España 8 millones de empleos, y que el resultado pues no ha sido ese. Y en la resta pues se decía con un crecimiento o sea, una caída del PIB muchísimo mayor, pues se hubieran perdido 8 millones de empleo en España. Entonces, claro, pero esa noticia positiva a lo que te lleva a pensar después, bueno, y entonces estaremos con lo de los ERTE en una especie de adormidera. Hombre, yo le traslado más una reflexión que una pregunta. Mi consuelo es que la diferencia sea que la crisis de 2007 era una crisis estructural, una crisis sistémica, diríamos, y que esta crisis de ahora, la crisis económica, es coyuntural por la pandemia, que cuando se pase la pandemia, que no sabemos cuándo, de aquí a 6, 7, 8 meses, pues volverá la actividad normal, pero no sé si eso es así, si podemos estar tan confiados en que será como un paréntesis.
Sí, a priori es así, lo que pasa es que esto se está alargando más de la cuenta. Se especuló al principio de la pandemia que esta iba a ser una crisis de salida rápida, en V, evidentemente, si la pandemia se hubiera controlado en unos 3 meses, a mí no me cabe ninguna duda que la economía española hubiera tenido un inmenso rebote hacia arriba, porque es verdad, en la crisis anterior es una crisis financiera, es una crisis en la que de alguna manera se estrangula un proceso de financiarización de la economía, de especulación de la economía, y se rompe uno de los patrones de crecimiento de la economía en las últimas 2 décadas prácticamente, ¿no? Ahora no está pasando nada de eso. Ahora lo que está pasando es que hemos tenido que paralizar nuestra actividad para tratar de contener una pandemia, pero no se ha roto nada del tejido productivo. Se trata pues, de esa dormidera o de ese embalsamiento de la economía, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para cuando salgamos de esta, intentar que no se haya roto nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esto, que es un esquema que en 2-3 meses con toda seguridad hubiera funcionado, si se alarga mucho más la crisis, impacta mucho en las empresas y, como decía antes, sobre todo en un tejido productivo en España, pues que tiene serias dificultades y serias debilidades en materia de dimensión de empresas, de acceso a la financiación, de músculo financiero, y por tanto, claro, que puede tener un efecto destructor de empresas y destructor de empleo, ¿no? Pero ahí está el segundo reto, como decía, que es tratar de ganar palancas de crecimiento económico para la próxima década en nuestro país. Y en ese sentido, ¿ustedes qué proyecciones tienen? Es decir, si la crisis se alarga más allá de la primavera, más allá del verano del 2021, esto puede derivar en una crisis incluso financiera y agravarlo todo. ¿Qué proyecciones? Supongo yo que en las reuniones con el gobierno, con la patronal, tendrán ustedes un montón de proyecciones sobre qué puede ocurrir, ¿no? Bueno, todo depende, es que lo decía antes, no son variables estrictamente económicas, sino que son variables epidemiológicas y sanitarias que impactan en la economía. Ahora a nadie se le escapa que vamos a ir a mayores restricciones de actividad, más allá de estas polémicas bastante lamentables que existen, sobre todo en la Comunidad de Madrid, a nadie se le escapa que contener esta curva de contagios va a conllevar unas mayores restricciones de las que teníamos hace un par de meses, ¿no? Pero tampoco es previsible que sean las mismas que tuvimos en el mes de abril, el mes de mayo, no digo antes de Semana Santa, cuando paralizamos prácticamente toda la economía, ¿no? Por tanto, ahí es muy incierta la situación, porque no se puede hacer un análisis estrictamente económico de lo que va a pasar, ¿no? Se pueden hacer proyecciones, y hay hechas de distinto tipo, depende también cómo impacte en el distinto perfil de empresas que tenemos en nuestro país. Nos ha impactado mucho la crisis, ¿por qué? Porque España tiene una gran parte de su economía vinculada a actividades de especial afectación de una crisis como esta. Básicamente el turismo, somos un país que nos relacionamos mucho en la calle y por tanto pues nuestra estructura económica, ante una paralización de la actividad, del contacto entre las personas, del turismo, pues sufre mucho más que otras economías del centro de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero no es fácil hacer proyecciones cuando la lógica no es estrictamente ni principalmente económica, sino que es fundamentalmente del impacto sanitario en la economía. Señor Sordo, un último apunte antes de dejarle marchar, abusando de su confianza. ¿Qué opinión tiene de la sentencia absolutoria del caso Bankia? Apenas la he podido ver, puede resultar sorprendente. Evidentemente el caso Bankia o la sentencia del caso Bankia lo que supone es un serio rapapolvo a los controladores financieros, a los supervisores financieros de nuestro país, y a nosotros lo que nos preocupa, lógicamente, no es ya la pena de cárcel que tengan o dejen de tener los imputados, sino que las consecuencias de la fallida salida a bolsa del caso Bankia no repercutan, y esta sentencia, en cierto modo, limita la capacidad de las administraciones para resarcirse de lo que supuso aquella salida fallida en bolsa. Y esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Insisto, puede parecer sorprendente porque era un juicio que prácticamente, se había ya considerado que estas personas eran culpables. No he podido mirar al detalle ni he podido todavía tener un informe jurídico de la sentencia, porque hemos estado todo el día a vueltas con esto de los ERTE, pero sí suponen un serio rapapolvo a los supervisores financieros de nuestro país y de España, que históricamente han estado bastante más interesados a veces, o esa impresión daban, en pontificar
sobre el mercado laboral o sobre las pensiones que en hacer un control efectivo de un sistema financiero que prácticamente se llevó por delante la economía española después de unas décadas, yo creo que de un comportamiento manifiestamente mejorable, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a la radio pública de Andalucía. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.